Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, viajero de sueños. Te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que la bruma de la noche te envuelva con dulzura. Porque esta no es solo una historia para dormir, es una puerta hacia otro tiempo, otro cuerpo, otro espíritu. Un relato tejido con las fibras del alma y del recuerdo. ¿Y tú? ¿Estás a punto de convertirte en parte de él? Escribe en los comentarios tu ubicación y la hora que tienes ahí. Me encanta imaginar todos los lugares desde donde nos acompañan. Recuerda suscribirte si esta historia te acaricia el alma, compartirla con quien necesite viajar y dejar un comentario si sueñas con lo que vas a escuchar. Porque a veces, lo que parece un cuento, es solo un recuerdo dormido. Ahora sí, deja que tu respiración se alinee con los latidos de la tierra. Siente cómo todo tu cuerpo se entrega al descanso, y tu mente, en silencio, comienza a caminar hacia el pasado. Todo comenzó con una carta, un sobre arrugado, manchado por los años, que llegó sin aviso, escondido entre libros olvidados en la vieja biblioteca de Cusco. No tenía remitente, solo un nombre escrito a mano, Vilcabamba, y un dibujo, una silueta de montaña con un sol naciente detrás. Hiram Bingham lo sostuvo con cuidado, como quien toca un hueso sagrado. Y al desplegar el mapa que venía dentro, algo en su pecho se encendió. No era codicia, ni ambición, era un llamado, un eco antiguo que decía, sin palabras, «Ven, hay algo que debes ver». Aquel mapa mostraba rutas imposibles, senderos que no figuraban en ningún registro moderno. Era como si la montaña misma hubiera querido ser encontrada por alguien que supiera escucharla. Pasaron días de preparativos, se reunieron mulas, víveres, brújulas, sogas y lo más importante, los guías locales, hombres y mujeres que conocían el lenguaje secreto del bosque. Uno de ellos, un hombre anciano de mirada profunda llamado Melchor, miró el mapa en silencio y luego dijo, «Esa ciudad no está perdida, solo está dormida». Y con esas palabras comenzó la travesía. No sabían aún que lo que iban a encontrar cambiaría para siempre su forma de mirar el mundo, que entrarían no solo en la selva, sino en un sueño tan antiguo que aún vivía respirando bajo la maleza. Y tú estás con ellos. Eres uno más en esa expedición. Tienes barro en las botas y una linterna en el alma. La aventura apenas comienza, y las montañas ya han comenzado a susurrarte. La mañana del inicio no tuvo prisa. El cielo, cubierto por una manta de neblina suave, parecía invitar a la expedición a entrar con respeto, como si cada paso fuera una palabra pronunciada en una lengua que solo la tierra recuerda. Desde Cusco, la caravana se puso en marcha. Hombres a caballo, mulas cargadas, mochilas con instrumentos y corazones llenos de presentimientos. Tú caminas entre ellos. El aire es fresco, delgado, y lleva el aroma del maíz seco, de la leña húmeda, de los ríos lejanos. Cada respiración te ancla un poco más al momento presente, y a la vez te sumerge en algo atemporal, como si caminaras hacia el pasado. El sendero es angosto. Bordea precipicios cubiertos de vegetación espesa. El suelo, húmedo y resbaladizo, cruje bajo las botas. A veces, hay que detenerse y escuchar el canto de un ave invisible, el roce de una rama, o simplemente el silencio, tan denso que parece un personaje más. Los guías locales, con sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría, miran el horizonte con reverencia. No hablan mucho, pero cuando lo hacen, cada palabra parece pesar siglos. Uno de ellos, una mujer joven llamada Jessica, se detiene junto a una piedra cubierta de líquenes. Por aquí pasaron hace mucho, dice sin mirar a nadie en particular. Y luego avanza, como si siguiera un hilo invisible que solo ella puede ver. Las noches son frías, pero llenas de historias. Alrededor del fuego, las sombras bailan en las caras del grupo. Melchor habla poco, pero cuando lo hace, cuenta sobre ciudades escondidas,
de emperadores que nunca murieron, de caminos que solo se abren a quien no los busca. Tú escuchas, sintiendo que hay algo en tu pecho que se expande. Una mezcla de miedo y maravilla, de cansancio físico y entusiasmo silencioso. Tus músculos se quejan, pero tu espíritu comienza a despertar. Los días siguientes se funden en una sinfonía de pasos, de hojas que crujen, de lluvias finas que acarician sin pedir permiso. Y cada vez más, la sensación se hace clara. No van a encontrar Machu Picchu. Van a reencontrarse con ella. Porque quizás nunca estuvo perdida. Solo estaba esperando que alguien caminara hacia ella con el alma abierta. Y tú, ya estás más cerca. La senda se estrecha. Los árboles se cierran sobre el cielo, formando un túnel de sombra viva y respirante. Cada rama parece extenderse no para detener, sino para probar la voluntad del viajero. Y tú sigues, paso a paso, sin perder el ritmo que marca la montaña. Fue al tercer día cuando los vieron por primera vez. Un grupo de campesinos, quietos como estatuas verdes, surgiendo del bosque como si siempre hubieran estado ahí. No hablaban, solo observaban, con ojos oscuros, profundos, como si ya supieran quién eres. Melchor levantó una mano en señal de respeto, y luego, en quechua suave, murmuró palabras que se sentían como agua cayendo sobre piedra antigua. Después de un momento que pareció eterno, uno de los hombres asintió lentamente. Y así, sin protocolo, sin ceremonia, los guardianes del camino se unieron a la expedición. No eran guías comunes, eran cuidadores de memoria. Hombres y mujeres que conocían los nombres no escritos, las sendas que no aparecen en mapas y las señales invisibles que guían al que camina con el corazón. Uno de ellos, llamado Saturnino, tenía una sonrisa tranquila y manos como raíces. Machu Picchu no se busca con los ojos, dijo una noche junto al fuego. Se deja encontrar por los que sueñan despiertos, y esas palabras se quedaron flotando en el aire, como hojas que no terminan de caer. Desde entonces, la marcha cambió. Ya no era solo avanzar, era aprender a escuchar el lenguaje de los árboles, a leer los dibujos en las piedras, a seguir mariposas como si fueran brújulas. Cada guardián tenía su saber. Una mujer llamada Nilda, por ejemplo, sabía cuándo la lluvia venía con buenas noticias y cuándo con advertencias. Otro, Siriaco, podía encontrar agua donde no la había, y decía que las fuentes cantan distinto cuando están cerca de algo sagrado. Tú caminas en silencio, observando cada detalle. Sientes que todo, absolutamente todo, tiene intención. La curva de un tronco, el zumbido de un insecto, la forma en que el sol se cuela entre las hojas. Y comprendes, en lo profundo, que no estás caminando hacia una ciudad perdida. Estás siendo guiado hacia ti mismo, a través del espejo de la montaña. La madrugada se desdobla en un susurro. La neblina baja como un velo sagrado, cubriendo la vegetación con un aliento frío, delicado, casi maternal. Avanzan despacio, como si cada paso necesitara permiso. Las hojas crujen bajo las botas húmedas, pero todo lo demás calla. Tú respiras el aire espeso de la selva, cargado de tierra mojada, de musgo, de vida que se oculta entre sombras verdes. Cada gota que cae de las ramas parece marcar el tiempo de otro mundo. La lluvia no llega de golpe. Se anuncia con una brisa húmeda, con una sensación que recorre la nuca y despierta algo ancestral en los huesos. Después, comienzan a caer gotas grandes, lentas, como si el cielo también caminara con ustedes. No es una lluvia enemiga. No es castigo ni obstáculo. Es una purificación, un bautizo lento que moja los hombros y silencia los pensamientos. Saturnino se detiene un momento y sonríe. Las lluvias aquí no mojan, limpian, dice mientras ajusta su poncho de lana. Y a veces te enseñan a ver sin los ojos, y entonces lo notas. A través de la niebla espesa, comienzan a dibujarse formas, escalinatas naturales entre raíces,
piedras cubiertas de líquenes que parecen talladas. No es claro, no es definitivo, pero la montaña empieza a insinuarse. Los guardianes caminan con ligereza, como si conocieran cada curva del terreno. Y de vez en cuando, uno de ellos se detiene, mira el follaje y aparta una rama con una delicadeza casi ritual. Detrás aparecen señales: una pared de piedra cubierta de musgo, una pequeña canaleta labrada, un borde que no es natural. Tú lo sientes. La ciudad está cerca, pero aún no se deja ver del todo. Aún se protege tras el agua, el verde y el sueño. Y mientras caminas empapado, con los pies pesados y el alma liviana, una certeza te envuelve. No se trata de encontrar un lugar, se trata de aprender a merecerlo. La lluvia se ha ido, dejando a su paso un silencio más denso que antes, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Todo brilla. Las hojas gotean como si lloraran de alivio, y el suelo parece más oscuro, más vivo. Caminan más despacio. Hay algo en el aire, una vibración antigua que se cuela por la piel y llega directo al pecho. Y entonces comienzan a escucharlas, las voces. No son alucinaciones ni fantasmas, son los guías hablando entre ellos en quechua. Esa lengua suave, redonda, que suena como el murmullo de un arroyo, como el viento entre las quenas de piedra. Hablan de señales, de sueños que han tenido, de caminos que se abren solos por la noche. Melchor con voz baja te dice: cuando los abuelos nos enseñaron el quechua, nos dijeron que era la lengua del alma. La lengua que entienden las montañas, las piedras y los sueños. Y así, mientras avanzan, empiezas a escuchar con otros oídos. No las palabras, sino el tono, la intención, la música profunda que vibra debajo de cada frase. Uno de los guardianes se agacha, toca la tierra con la palma y luego la huele. Asiente. Aquí hay memoria, dice. Aquí hablaron antes que nosotros. Y entonces, como si el suelo respondiera, encuentran el primer fragmento verdadero. Una piedra grande, pulida, con líneas rectas y cortes imposibles. Cubierta de raíces, pero aún perfecta. Como si estuviera esperando ser tocada. Saturnino pasa los dedos por su borde y murmura: esto no lo hizo la lluvia. Tú te acercas, la tocas y sientes algo, una vibración sutil, una especie de calor que no proviene del sol, sino de su interior. Nilda se sienta en cuclillas cerca de ti. Todo lo que ves ahora está dormido, pero si sabes cómo hablarle, hace una pausa. Te va a contestar, y tú, que al principio eras solo parte de una expedición, comienzas a darte cuenta. También eres parte del lugar, parte del recuerdo, parte del sueño. Y esa noche, cuando te recuestas sobre la tierra mojada, sueñas con palabras que no entiendes, pero que tu alma parece reconocer. El amanecer se filtra lento, dibujando líneas doradas sobre el follaje aún húmedo. Todo parece más verde, más nítido, como si la selva hubiera despertado con ojos nuevos. El camino se transforma. Ya no es solo monte, raíz y barro. Ahora hay agua, mucha agua. Riachuelos que surgen entre piedras cubiertas de musgo, corrientes cristalinas que serpentean a los pies del grupo, y un murmullo constante, casi musical, que acompaña cada paso. Aquí cantan los ríos, dice Jessica, mirando hacia una quebrada oculta entre helechos altos. Son los guardianes líquidos de los antiguos. Y en efecto, no son ríos comunes. Tú lo notas apenas te acercas. Cada corriente tiene su propio tono, como si cada tramo del agua entonara una melodía diferente. Algunas suaves, otras profundas, otras alegres como una risa infantil. Uno de los más jóvenes del grupo, Julián, cuenta que los incas creían que el agua podía recordar, que cada río llevaba mensajes del cielo al corazón de la tierra, y que si uno se detenía a escuchar con humildad, podía aprender lo que las piedras aún no decían. Te agachas, dejas que el agua corra entre tus dedos. Está helada, pero no duele.
Es una caricia, una llamada, una voz que no usa palabras. A lo lejos se oye el rugido de un río más grande, y al acercarse, descubren una cascada que cae en 2 niveles, formando una poza profunda de color esmeralda. Los guías se detienen, se descalzan. Uno a uno entran al agua con pasos lentos, como si se tratara de un ritual. Tú haces lo mismo. Y cuando el agua te rodea hasta la cintura, algo cambia. No en el cuerpo, sino más adentro. Sientes una limpieza invisible, no solo del barro o del sudor, sino de las dudas, del ruido, de los pensamientos que no servían para este viaje. Sales del agua renovado. La bruma se levanta justo en ese instante, y en la distancia, entre los árboles, parece asomarse una estructura más. Un muro, una terraza, no está seguro, pero el agua te ha limpiado los ojos, y ahora puedes ver más allá. Esa tarde, la marcha se detuvo temprano. Los guías, como si supieran que algo especial se acercaba, eligieron una explanada alta, con vista hacia los valles aún cubiertos de niebla, y con el sonido lejano del río como canción de fondo. El sol descendía lento, pintando el cielo de naranja profundo, de ese color que parece no pertenecer al mundo de los vivos, sino al de los sueños. Y todos, uno a uno, fueron callando. No por cansancio, sino por respeto. Melchor encendió una pequeña fogata, y el fuego, en vez de romper el silencio, lo completó. Las llamas crepitaban con suavidad, como si también quisieran contar algo. Tú te sientas cerca, envuelto en una manta gruesa, con la espalda apoyada en una piedra tibia. Miras hacia arriba, y allí está, el cielo andino, abierto, inmenso, imposible de abarcar, lleno de estrellas que no parpadean, sino que titilan como si bailaran al ritmo de un tambor oculto. Saturnino alza la mirada y susurra. Inti no duerme, solo se esconde detrás de los cerros, pero de noche, sus hijos lo vigilan desde el cielo, y entonces lo señalan, las constelaciones andinas, no las mismas que aprendiste en libros de escuela, sino otras, el zorro, la llama, el cóndor, historias tejidas con puntos de luz que hablan de fertilidad, de cosecha, de destino. Cada estrella tiene un papel, cada forma, un mensaje. Aquí todo es cíclico, dice Nilda. Aquí todo vuelve, incluso nosotros. La noche avanza, la fogata se va apagando poco a poco, y tú, tumbado ahora sobre una manta extendida en el suelo, escuchas el latido lento de la tierra bajo tu cuerpo, como si el suelo respirara contigo, y de pronto no hay más pensamiento, solo la sensación de estar exactamente donde debes estar, bajo las estrellas, entre amigos silenciosos, en camino hacia algo sagrado. La mañana llega sin apuro, no es una luz que irrumpe, sino una caricia que va dibujando formas nuevas sobre el paisaje. La niebla se disipa lentamente, y el aire tiene ese olor inconfundible a tierra mojada, hojas frescas y promesa. El grupo recoge el campamento en silencio, como si todos supieran que algo importante va a suceder. Las mochilas pesan menos, no porque hayan perdido carga, sino porque el espíritu se ha aligerado. Los primeros pasos del día los llevan por un tramo de terreno bajo. El barro es espeso, denso, y se adhiere a las botas como si no quisiera soltarlos. Pero entonces, alguien se detiene. Julián, el más joven, se agacha. Su mano señala el suelo con un gesto urgente. Huellas, no de animales, no de los miembros del grupo. Huellas humanas, antiguas, borrosas, pero claramente marcadas en el lodo húmedo, como si alguien o algo hubiese pasado por ahí tan solo horas antes. Melchor se acerca, las observa en silencio y luego murmura. No son de ahora, pero tampoco son de hace siglos. Estas huellas se repiten. Los demás se inclinan. Tú también. Y allí están. Caminos que no se ven a simple vista, pero que la tierra aún recuerda. Es como si muchas almas hubieran caminado por ese mismo lugar una y otra vez, marcando una ruta que se niega a desaparecer. Y entonces, Nilda dice algo extraño. La ciudad no solo se muestra
A veces viene a buscarte. La frase flota como una mariposa de humo y desaparece sin dejar explicación. Avanzan siguiendo esas huellas. A veces se pierden bajo el lodo, otras veces reaparecen sobre piedras sueltas o entre raíces trenzadas como serpientes dormidas. Y poco a poco, el bosque comienza a cambiar. El canto de los pájaros se vuelve más intenso, el aire más fresco, y entre las ramas aparecen fragmentos, una esquina tallada, un muro cubierto de líquenes, una canaleta de piedra, pequeños indicios como migas dejadas por un pasado que aún respira, y tú los ves, los sientes, como si alguien te hablara sin voz. Las huellas han cumplido su función. Y tú ya no eres un visitante, eres parte del camino. El viento ha cambiado. Sopla con una intención distinta. Ya no es solo aire moviéndose entre árboles. Es un mensaje, un murmullo sutil que acaricia el rostro y despierta algo antiguo en el pecho. Están ascendiendo. La vegetación se abre en claros inesperados, como si los árboles supieran apartarse para mostrar lo que antes ocultaban. Y en cada pausa del ascenso, el viento regresa, a veces suave, como un suspiro, otras con la fuerza de un consejo urgente. Melchor levanta la vista hacia una cumbre rocosa, señalada por el sol que comienza a filtrarse entre las nubes. Ahí vive un Apu, dice en voz baja, un espíritu de montaña. Ellos no nos observan, nos sienten. Tú miras en la misma dirección y no ves nada concreto, pero sientes una presencia, una quietud viva, una atención invisible, como si el monte mismo estuviera esperando que lo saludaras. Saturnino se adelanta, saca un pequeño puñado de hojas de coca y lo deja sobre una piedra plana, junto a una flor silvestre que encontró en el camino. Luego cierra los ojos y murmura: gracias por permitirnos caminar tus venas. Gracias por no tragarnos en tu pecho. Es un rezo, pero también un acuerdo, una promesa. Tú decides hacer lo mismo. Tocas una roca cercana, le dejas el calor de tu palma y, sin saber cómo, te nace una palabra en quechua. No sabes qué significa, pero los guías te miran y asienten. Más adelante, el viento vuelve a soplar. Pero esta vez no solo trae aire, trae un olor, a piedra seca, a ruina despierta. Y entonces lo entiendes. No son voces humanas, no es el idioma que conoces. Es la propia montaña, hablándote. Y tú, ya sabes cómo escucharla. El sendero se estrecha una vez más. Las piedras se vuelven más lisas, más firmes, como si alguien las hubiera colocado con propósito. Como si este camino no fuera un accidente de la selva, sino una arteria construida por manos sabias. Y entonces, la sientes. La montaña. Respirando. No con ruido, no con temblores, sino con presencia. Una energía que emana del suelo. Una vibración imperceptible que sube por las plantas de los pies y llega al centro del pecho. Saturnino se detiene de pronto. Coloca la mano sobre un muro de roca parcialmente cubierto por raíces y cierra los ojos. Tú haces lo mismo. Y entonces lo notas. Ese muro no es un muro cualquiera. Es una parte de algo más grande. Una esquina, un cimiento, una línea recta que no pertenece al caos natural del bosque. La ciudad está aquí, susurra Nilda, pero aún duerme bajo su piel vegetal. Las ramas, las raíces, el musgo y el silencio. Todo parece estar ahí para proteger, para esconder sin borrar. Como si la montaña misma hubiera abrazado lo que una vez fue templo, casa, puente. Y tú caminas más despacio, con los ojos más abiertos y el corazón más atento. Miras alrededor y empiezas a ver señales. Escaleras que no llevan a ninguna parte. Bloques de piedra perfectamente ensamblados. Ángulos rectos en medio del caos natural. Cada estructura respira. Cada piedra parece latir. Melchor, sin volverse, dice: aquí no se trata de mirar, se trata de recordar. Y tú entiendes. No es una expedición, es un reencuentro. No con una ciudad perdida, sino con una parte tuya que estaba dormida. La montaña te ha aceptado y ahora te guía desde adentro.
como un corazón que late dentro de otro corazón, y en lo alto, entre la niebla, una silueta parece observarte. Una terraza curva, un muro incaico que por fin se deja ver. Machu Picchu comienza a despertar. La noche se retiró sin decir palabra, dejando tras de sí un silencio tan puro, tan lleno, que parecía que el tiempo mismo se había detenido a escuchar. No había viento, ni canto de aves, ni crujido de ramas, solo una quietud densa, casi sagrada, como si el universo entero contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Tú despertaste antes que los demás, como si algo en tu cuerpo supiera que ese día sería distinto. No fue el sonido lo que te sacó del sueño, sino una sensación en el pecho, una presencia que no podías nombrar, pero que te hacía abrir los ojos con lentitud, como si los párpados fueran portales entre mundos. A tu alrededor, el campamento aún dormía, envuelto en mantas tibias y susurros que no eran del todo humanos. Los cuerpos descansaban, pero las almas parecían andar despiertas por los senderos invisibles que rodeaban aquel claro entre montañas. Te incorporaste, te calzaste en silencio y seguiste un pequeño sendero que se alejaba hacia una elevación, una colina apenas visible entre la bruma persistente. No sabías por qué caminabas hacia allí, pero tus pasos eran firmes, guiados por una certeza sin origen. El suelo estaba húmedo, las hojas crujían bajo tus pies con un sonido blando, como si no quisieran interrumpir el momento. Al llegar a la cima, te detuviste. Delante de ti, la niebla era un muro blanco. Pero no era una barrera, era un velo, y detrás de él algo esperaba. Y entonces, el sol comenzó a elevarse. Primero como una insinuación dorada, un resplandor tímido, que fue encendiendo el contorno de las hojas, dibujando con fuego suave los bordes del mundo. La niebla se abrió en hilos, en remolinos que se apartaban como si obedecieran una voluntad mayor, y poco a poco, la silueta surgió. Allí estaba, Machu Picchu. No como una ruina, sino como un cuerpo vivo que despertaba con el sol. Los muros cubiertos de líquenes parecían respirar. Las terrazas escalonadas emergían de la montaña como costillas de un gigante dormido que volvía a la vida. Y en el centro, una luz, una claridad que no venía solo del sol, sino del lugar mismo, como si la ciudad tuviera su propio corazón latiendo bajo siglos de sueño vegetal. Te quedaste allí, de pie, sin moverte, sin parpadear siquiera, porque sabías que ese momento no era tuyo solamente. Era de todos los que alguna vez habían soñado con este lugar, de los que lo construyeron, de los que lo protegieron, de los que lo esperaron en silencio. Y en ese instante el silencio se transformó. Ya no era vacío, era una canción callada, una bienvenida hecha de piedra y sol, de historia y destino. Habías llegado, no a un punto geográfico, sino a una verdad que solo se alcanza cuando el alma está lista. Y aunque aún quedaban pasos por dar, sabías que desde ese momento ya eras parte de la montaña. Descender hacia las ruinas no fue como bajar una colina. Fue como sumergirse en otro mundo, en una dimensión suspendida entre siglos, donde el tiempo no avanza ni retrocede, sino que gira en espiral, envolviendo a quien se atreve a entrar. Los primeros pasos entre los restos visibles fueron dados en silencio absoluto, no por orden, sino por respeto. Nadie hablaba. Nadie quería romper el hechizo. Solo se oía el roce leve de las botas contra la piedra, el murmullo del viento que aún olía a bruma, y por debajo de todo ese zumbido casi imperceptible, una vibración que no era externa, sino interna, como un temblor suave en el alma. Las primeras piedras estaban cubiertas de líquenes verdes y dorados, algunas medio ocultas bajo raíces que habían aprendido a vivir sobre ellas, como si la selva hubiera tejido un abrigo con el paso del tiempo. Pero los cortes eran nítidos, las formas, imposibles de negar. No eran rocas, eran muros. Y no eran muros, eran mensajes. Cada línea recta, cada encaje perfecto, hablaba de una intención clara, de una sabiduría que no se mide con herramientas modernas, sino con comunión con la tierra.
Tú te detuviste ante una estructura baja, casi como un altar enterrado. La tocaste con la yema de los dedos y sentiste la piedra tibia, no por el sol, sino por su energía viva. Era como si algo palpitara bajo ella. Un corazón antiguo, una memoria. Melchor se acercó y con la voz grave, lenta, como si cantara un rezo, dijo: Esta ciudad fue construida para vivir, pero también para recordarnos que somos parte del cielo y de la piedra, al mismo tiempo. Te arrodillaste, no por cansancio, sino porque algo en ti lo pedía, una reverencia involuntaria, una entrega total a ese instante. Y fue entonces cuando lo sentiste. Una emoción desconocida, profunda y silenciosa, que subía desde el vientre hacia el pecho como un río que rompe una represa. No era tristeza ni alegría. Era algo más amplio, más vasto. Era el alma reconociendo su casa. Los demás también lo sintieron. Y por un momento, todos fueron uno. Expedición, guías, montaña, ruina, sol. Todo respirando en una misma cadencia. Todo vibrando con la misma nota baja, como el primer acorde de una sinfonía sagrada. Las primeras piedras no eran restos, eran umbrales. Y al cruzarlos, comprendiste que ya no había vuelta atrás. Estabas dentro, no solo de la ciudad, sino del sueño que ella custodiaba. El sol ya caminaba alto sobre el firmamento, y sus rayos, inclinados por la hora, comenzaban a colarse entre las ramas más altas, revelando fragmentos que hasta entonces permanecían ocultos. Con cada paso, la ciudad se mostraba más, pero lo hacía con una timidez casi humana, como si despertara lentamente de un sueño largo, profundo, un letargo de siglos en que fue olvidada, cubierta de verde, de silencio y de tiempo. Lo primero que apareció, con la claridad dorada de la media mañana, fue una escalinata, tallada en piedra, con peldaños precisos, angostos, y cubiertos ahora por helechos, hojas húmedas y diminutas flores blancas que parecían estrellas caídas. La escalinata no conducía a ninguna parte, aún, pero estaba allí, como un hilo dejado por un sueño antiguo, para ser seguido por almas despiertas. Luego surgieron los muros, no uno ni dos, sino muchos, algunos aún en pie, otros abrazados por raíces gruesas como serpientes dormidas. Las piedras se encajaban entre sí con una precisión que dolía mirar. No había mortero, ni grietas, solo formas hechas para durar, para resistir el olvido, para gritar en silencio a través de los siglos. Y entonces, la ciudad empezó a dibujarse en tu mente, no como ruinas, sino como un lugar vivo. Te imaginaste a sus habitantes caminando por esas mismas terrazas, llevando agua en cántaros de barro, moliendo maíz en morteros de piedra, cantando canciones que hoy solo el viento recuerda. Y poco a poco, cada rincón empezó a hablar. Las terrazas agrícolas, con su inclinación perfecta, los canales de drenaje, aún visibles bajo la maleza, los restos de habitaciones que aún conservaban ángulos puros y portales donde podías ver más allá, no solo del paisaje, sino de ti mismo. Los guías caminaban con cuidado, no como quien explora, sino como quien regresa a casa. Nilda se detuvo frente a una pared semicubierta de musgo, apoyó la frente contra la piedra y dijo, con voz temblorosa: «Ella aún respira, aún recuerda nuestros nombres». Melchor recogió una pequeña rama y comenzó a limpiar una de las piedras, dejando al descubierto un grabado simple, una espiral. Aquí empieza todo», murmuró. Y tú sentiste un estremecimiento, como si la piedra también te estuviera mirando. La maleza ya no era obstáculo, era un velo, un vestido de protección. Y la ciudad, poco a poco, comenzaba a quitarse ese vestido, como una flor que se abre solo ante la luz adecuada. Y tú estabas allí, viendo cómo el pasado volvía a nacer en el presente de tu mirada. Y sabías que aún quedaban maravillas por descubrir. No todo lo visible se comprende, y no todo lo invisible está oculto. Esa lección comenzó a dibujarse dentro de ti, cuando la ciudad, ya entreabierta por la luz y la voluntad de los presentes, dejó de ser solo un conjunto de estructuras antiguas,
y empezó a convertirse en algo más, una presencia viva, una conversación en un idioma sin palabras. Habían caminado durante horas, limpiado con ramas suaves los muros cubiertos, marcado con cintas discretas los accesos descubiertos, dibujado en sus cuadernos mapas que intentaban atrapar lo inatrapable. Y sin embargo llegó un momento en que los ojos no eran suficientes, no alcanzaban, mirar no bastaba. Fue Melchor quien, al notar el cansancio no del cuerpo sino del alma, propuso algo inesperado. Ahora, cierren los ojos, dijo mientras se sentaba sobre una losa ancha, aún tibia por el sol, y escuchen, no con los oídos, escuchen con lo que tienen adentro. Tú dudaste, pero algo en su tono no admitía preguntas. Te sentaste, cerraste los ojos y dejaste que el mundo se hiciera oscuro. Y entonces comenzó la verdadera revelación. Al cerrar los ojos, la ciudad no desapareció. Al contrario, se volvió más clara, más intensa, como si las piedras hablaran sin necesidad de forma. Sentiste un rumor profundo, como un latido en el suelo, un pulso suave que subía por tu columna y se instalaba detrás del esternón. Los sonidos se hicieron más nítidos, el zumbido de los insectos, el roce del viento sobre las hojas secas, el eco lejano de un ave desconocida. Todo tenía ritmo, todo tenía sentido, y lo más extraño, todo parecía estar esperándote. Te vinieron imágenes, pero no sabías si eran tuyas o prestadas. Una mujer tejiendo con hilos de oro, un niño corriendo por las terrazas, un anciano dejando flores en una piedra redonda al amanecer. ¿Eran recuerdos, sueños del lugar, fragmentos de vidas pasadas? Cuando abriste los ojos, los demás también estaban en silencio. Nadie hablaba. Todos sabían que lo que habían sentido no necesitaba ser dicho. Y tú, que habías venido como observador, entendiste por fin que Machu Picchu no se explora, se escucha, con la piel, con el pecho, con el alma desnuda. Porque algunas verdades no se revelan al ojo curioso, sino al corazón que se rinde. El sol ya comenzaba su descenso, dibujando sombras largas que acariciaban las piedras con una delicadeza que parecía pensada. No había apuro, no había voces, solo el caminar lento de quienes saben que están en presencia de algo que no puede medirse ni describirse del todo. Fue Saturnino quien detuvo al grupo con un gesto breve, apuntando hacia una construcción semioculta, tras un muro derruido y una pequeña loma cubierta de helechos. Allí, dijo sin elevar la voz, como si al nombrarlo demasiado alto pudiera romper el momento, duerme el templo del sol. Lo habían intuido desde la llegada. La forma semicircular que apenas sobresalía de la vegetación, el trabajo fino de las piedras talladas con ángulos que atrapaban la luz como si fueran manos de piedra abiertas hacia el cielo. Pero ahora, ese templo despertaba. El grupo avanzó en silencio hacia él, con pasos suaves, como quien se aproxima a un altar todavía latente. Tú fuiste el último en acercarte, como si una parte de ti supiera que el instante requería preparación. La entrada estaba cubierta parcialmente por ramas secas y raíces delgadas. Saturnino se arrodilló y, sin cortar ni arrancar, desenredó con paciencia las hebras naturales que por años habían protegido el acceso. No era limpieza, era una ofrenda, un acto de amor. Y cuando la luz entró por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, algo sucedió. No fue un sonido, no fue una visión, fue una sensación. Como si el aire cambiara de densidad, como si la atmósfera dentro del templo fuera distinta a la del exterior. Más densa, más cargada, más viva. Entraste, te inclinaste por respeto y te adentraste en ese recinto de piedra pulida que aún conservaba su forma perfecta. Era pequeño, pero infinito. Las piedras curvadas seguían el diseño del solsticio, y un nicho en la pared aún apuntaba al punto exacto donde, en ciertos días del año, el primer rayo del sol encendía el interior como una lámpara sagrada. Nilda se arrodilló junto al muro interior,
cerró los ojos y comenzó a cantar en quechua una melodía lenta, de notas bajas, como una oración olvidada. Y tú te sentaste frente a ella, mirando cómo la luz se filtraba en líneas diagonales, acariciando el suelo como dedos de oro. Fue en ese momento cuando comprendiste. Ese templo no estaba vacío. Nunca lo había estado. Aún guardaba su fuego, su propósito. Y en ese instante, al abrirte a su energía, te volviste parte de él. El templo del sol no era un lugar, era un corazón, y tú habías entrado en su latido. El día avanzaba, pero dentro de Machu Picchu, el tiempo tenía otra cadencia, como si allí los relojes no marcaran horas, sino momentos sagrados que ocurrían cuando el lugar lo decidía. Y ahora, en esa hora incierta de la tarde, los pasos los llevaron más arriba, hacia una de las estructuras más misteriosas y silenciosas de toda la ciudad. El Intihuatana. Habías oído hablar de él. Una piedra tallada, única, erguida sobre una plataforma elevada, que muchos llamaban el reloj solar, aunque en verdad era mucho más. Era un punto de amarre, no de objetos ni de personas, sino de la propia luz. Una estaca de piedra donde, decían, los incas ataban el sol para que no escapara del cielo. Desde lejos ya se sentía una quietud especial, un campo invisible que envolvía la piedra. No era un muro ni una barrera, sino una atención, como si el lugar mismo te invitara a entrar con reverencia. Tú subiste los peldaños lentamente, cada uno más corto, más estrecho, como obligándote a agachar la cabeza en señal de humildad. Y allí estaba, el Intihuatana, una piedra tallada en ángulos imposibles, levantada sobre una plataforma cuadrada y apuntando con exactitud a los puntos cardinales. No era adorno, era función, era conocimiento transformado en forma. Pero no solo eso, porque entonces el sol comenzó a inclinarse, y con él, las sombras. Tú lo viste, con tus propios ojos. La sombra del Intihuatana comenzó a moverse como si respirara. No con violencia, sino con una lentitud tan medida que parecía el pulso de un ser dormido. Una danza lenta, ritual. Una coreografía escrita por el cielo y la piedra. Melchor, de pie a unos pasos, murmuró: aquí las sombras no se escapan, aquí obedecen, aquí hablan. Y tú escuchaste, no con los oídos, sino con esa parte que despierta solo cuando el alma se rinde. Viste cómo las líneas oscuras se alargaban y encogían sobre el suelo, tocaban las esquinas, se posaban sobre el centro de la plataforma como dedos acariciando el borde del mundo. No sabías interpretar esa danza, pero no hacía falta, porque lo importante no era entender, era sentir. Y tú sentiste que el Intihuatana no era un objeto, sino un umbral, un ancla entre el cielo y la tierra. Un punto donde los mundos se rozaban por un instante perfecto, antes de volver a separarse. Y cuando la sombra tocó el borde exacto de la base, todos los presentes guardaron silencio, porque en ese momento el sol estaba exactamente donde debía estar. Y Machu Picchu respiró. Fue al día siguiente, cuando el cielo se abrió completamente por primera vez. Después de tantos días de niebla, de bruma espesa, de luces filtradas, el sol apareció en todo su esplendor. Un cielo alto, despejado, infinito, que reveló la magnitud del lugar de una manera que nadie había anticipado. Los guías, con los ojos entrecerrados por la intensidad de la luz, decidieron subir más. Una última caminata hacia una elevación contigua, una cima menor que dominaba la ciudad desde arriba, un lugar donde, según Saturnino, la forma del mundo se revela como un ave en vuelo. El ascenso fue lento, el calor apretaba y cada paso parecía costar el doble. Pero algo te impulsaba, no era solo curiosidad, era necesidad. Cuando alcanzaste la cima, te detuviste, jadeando, con el corazón latiendo fuerte. Y entonces miraste, y allí estaba, Machu Picchu entera, no fragmentada, no en partes, sino completa.
extendida sobre la montaña como un cuerpo dormido, como un animal sagrado que reposa en silencio. Y no era cualquier forma, era un cóndor. La ciudad, desde esa altura, parecía tener alas. Las terrazas laterales se extendían como plumaje, las plazas centrales formaban el cuerpo, y los muros más altos, curvados, dibujaban la cabeza majestuosa del ave. Un cóndor, el mensajero entre mundos, el espíritu que vuela entre los vivos y los dioses. Y tú estabas allí, en el ojo del cóndor, viendo como él, con perspectiva sagrada, con la visión que solo se alcanza al mirar, no con los ojos, sino con el alma expandida. Nilda, de pie a tu lado, rompió el silencio con un susurro. Ahora ves lo que siempre estuvo allí. Solo hacía falta ganar altura. Las palabras se asentaron en ti como semilla. Porque comprendiste, en ese instante perfecto de sol y sombra, que Machu Picchu no era solo una ciudad construida en piedra. Era un ser vivo, un mensaje, un símbolo grabado sobre la piel del mundo para que, un día, alguien lo recordara. Y tú lo habías recordado, no con la mente, sino con el cuerpo entero, con el espíritu abierto. Te sentaste sobre la roca más alta, miraste el horizonte sin tiempo y respiraste, lento, profundo, como si compartieras un solo pulmón con la montaña. Algo había cambiado. No en el entorno, que seguía siendo la misma selva alta, las mismas piedras milenarias, las mismas aves invisibles que cruzaban el aire con alas de susurro. Lo que había cambiado era el tiempo, o más exactamente, tu forma de habitarlo. Descender de aquel mirador fue como volver a un cuerpo después de haber volado muy lejos. Tus pies tocaban el suelo, sí, pero algo en ti aún flotaba. La visión del cóndor seguía presente, grabada detrás de los ojos, como si ahora miraras el mundo desde dentro hacia afuera. Los demás también lo sentían. Se movían distinto, más lentos, no por fatiga, sino por reverencia. Cada paso, cada respiración era parte de un nuevo entendimiento. Habían cruzado un umbral invisible. Habían pasado al otro lado. El sol descendía ya, y los muros de Machu Picchu parecían incendiarse de oro líquido. Y en ese resplandor, la ciudad ya no parecía antigua. No era un recuerdo ni una reliquia. Era presente, totalmente viva, respirando contigo. Fue allí cuando Saturnino se detuvo en medio de una terraza, levantó la mirada y dijo: «Este lugar no existe en el pasado. Este lugar está fuera del tiempo. Y cuando lo encuentras, también tú dejas de pertenecer solo al presente». Y sus palabras, suaves como hojas, cayeron dentro de ti como piedras en un pozo profundo. Te sentaste en el borde de una plataforma donde el musgo era espeso y el silencio más denso. Miraste tus propias manos, las sentiste, y por un instante no supiste si eras tú en 1911 o alguien más, de otro tiempo, otro cuerpo, otra historia, porque eso era lo que hacía Machu Picchu. Desdibujaba las líneas, rompía los relojes, y en ese rompimiento revelaba una verdad sagrada. El tiempo es circular. Viste imágenes, no sabes si soñadas o recordadas. Sacerdotes caminando en procesión, niños jugando entre muros perfectos, una mujer dejando flores sobre el Intihuatana, el sol marcando ciclos con la precisión de un canto, y tú allí, presente en todos ellos, como testigo, como parte, como eco. El tiempo se partía en dos, el antes y el después, el buscador y el encontrado. Y en medio de esa grieta sagrada, tú te descubrías nuevo, íntegro, despierto, porque eso era lo que hacía Machu Picchu. Desdibujaba las líneas, rompía los relojes, y en ese rompimiento revelaba una verdad sagrada. El tiempo es circular. Viste imágenes, no sabes si soñadas o recordadas. Sacerdotes caminando en procesión, niños jugando entre muros perfectos, una mujer dejando flores sobre el Intihuatana, el sol marcando ciclos con la precisión de un canto, y tú allí, presente en todos ellos, como testigo, como parte, como eco. El tiempo se partía en dos,
el antes y el después, el buscador y el encontrado. Y en medio de esa grieta sagrada, tú te descubrías nuevo, íntegro, despierto. Había caído la tarde, y con ella un silencio más profundo que todos los anteriores. No era el silencio del descanso, ni el del agotamiento. Era algo distinto, un recogimiento invisible, como si la montaña entera contuviera el aliento esperando un gesto, una señal. El grupo se había dispersado suavemente, cada uno siguiendo un impulso íntimo que los llevaba a caminar sin rumbo preciso entre las estructuras, las sombras y los resplandores moribundos. Pero tú te quedaste allí, quieto, de pie frente a una pared cubierta de líquenes donde creías haber visto algo. Una sombra, un movimiento. No sabías si había sido real, pero algo en ti pedía quedarse, esperar, y entonces lo sentiste. Una presencia, no como un sobresalto, ni como el miedo que a veces se cuela en la noche. No, era algo cálido, quieto, como una mirada suave desde un rincón donde no había nadie. Un pulso, una atención, una promesa. No había forma visible. No podías señalar un punto y decir ahí, pero sabías que no estabas solo. La ciudad entera estaba contigo, sí, pero había algo más. Un guardián, invisible, pero real. Y no era una figura que se alzara con espada, ni un espíritu ancestral en forma animal. Era más bien un vínculo, una conciencia, una parte del lugar que vivía solo para custodiarlo y para reconocerte. Porque esa fue la revelación más profunda. Aquella presencia no venía a asustar ni a protegerse de ti. Venía a entregarte algo, a reconocerte, a decirte sin palabras que habías sido esperado. Te sentaste sobre una piedra baja, cerraste los ojos y dejaste que la sensación te envolviera. No era una voz, pero lo que recibiste fue claro como el agua de los canales. Llévame contigo, no como ruina, no como conquista. Llévame como fuego encendido, como visión intacta, como recuerdo que aún respira. Tus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de profundidad, de comunión, de saber que acababas de hacer un pacto, uno silencioso, uno eterno. El guardián, sin rostro y sin nombre, había depositado en ti su legado, y no te lo llevabas en las manos, lo llevabas en el alma. La partida no fue anunciada, no hubo cuernos ni despedidas formales. Simplemente llegó el día en que supieron, todos a la vez, que era momento de marcharse. La ciudad no los echaba, pero tampoco los retenía. Había entregado lo que debía, y ahora debía volver al silencio que la alimentaba. El sol se levantó suave aquella mañana, como si también supiera que debía contenerse. Las sombras aún eran largas, y sobre las piedras la luz resbalaba como aceite sagrado. Uno a uno comenzaron a recoger las cosas, con cuidado, con lentitud, como quien recoge ofrendas, no pertenencias. Los guías iban en silencio, como si temieran despertar algo que debía quedarse dormido. Y tú caminaste una última vez por los senderos internos, acariciaste una piedra, dejaste una flor, y te detuviste frente al Intihuatana. Allí no dijiste nada, solo miraste, y comprendiste que no hacía falta pedir nada más, porque Machu Picchu ya te lo había dado todo. El descenso fue diferente. Los pasos eran más suaves, más ligeros, como si el camino mismo se deshiciera tras ustedes, cerrándose sin rencor, como un libro que ha sido leído hasta la última página. Pero en ti, nada estaba cerrado, porque la ciudad no se quedaba atrás, seguía contigo. En la forma en que respirabas, en la manera en que ahora escuchabas los sonidos más pequeños, en el silencio que te envolvía por dentro. Y entonces, mientras la selva volvía a engullir el sendero, lo sentiste. El eco. No uno cualquiera. No el de un grito rebotando en la piedra, sino el eco vivo de lo que fuiste allí, del que despertó, del que vio, del que se dejó tocar por algo que no se puede nombrar. Ese eco no desapareció. No lo hará, porque hay cosas que solo se descubren una vez, pero que resuenan por siempre,
Y así, sin despedidas abruptas, sin necesidad de palabras finales, la historia se disuelve en el viento de la montaña, en la niebla que vuelve a cubrir los muros, en las hojas que caen sin prisa. Y tú te entregas al sueño, a ese otro viaje que continúa cuando cierras los ojos y Machu Picchu se convierte una vez más en parte de tu interior. Porque hay lugares que no se visitan, se recuerdan, y ahora descansa.